Lo que estás a punto de escuchar son relatos de encuentros reales, todos basados en hallazgos y testimonios ocurridos en rincones de México, lugares habituales en donde las brujas acechan. Están cerca de nosotros, más cerca de lo que imaginamos. Es hora de un relato más. En el baúl de los ecos. Traído para ti por Narval Media. Encuentros con brujas. La bruja de San Juan Tlacotenco, Morelos, México. No sé si esto que voy a contar es algo que deba compartir, pero siento que si no lo comparto, voy a terminar perdiendo la cabeza. Lo que viví hace unas semanas en San Juan Tlacotenco todavía hace que despierte en las noches empapado en sudor y con un grito ahogado que impide liberarme de todo eso. En ese pueblito cercano al cerro de Tepostenco vive mi abuela paterna. La fui a visitar. Es una mujer ya grande que apenas camina, pero con espíritu fuerte. Después de unas horas de haber llegado, mi abuela me pidió ayuda con unas cosas de la casa, y entre esas actividades estaba el recolectar leña para antes del anochecer. Entusiasmado por ayudar, fui al sendero que lleva al bosque con una pequeña hacha y un costal. Empecé a cortar unos troncos y mientras caía el sol, una neblina muy baja empezó a cubrir el suelo del monte donde me encontraba. El silencio invadió la zona y de pronto, un silbido largo se dejó escuchar. Me detuve en seco. Al principio pensé que era alguien bromeando, pero no había nadie, así que empecé a observar detenidamente entre los árboles. Y ahí vi la figura de una mujer, o al menos eso creí que era. Tenía los brazos demasiado largos, las manos parecían garras, su piel era oscura y agrietada. Su vestimenta estaba sucia y deteriorada. Poco menos de 10 metros era lo que nos separaba uno del otro. Yo estaba congelado. La voz se me había ido del miedo. Quería correr, pero no podía. La mujer clavó su mirada en mí y sonrió de forma burlona, como si supiera el terror que ella me provocaba. La vieja mujer abrió la boca. Sus dientes eran afilados, todos de un solo tamaño. Emitió un sonido que no supe si era risa o llanto. Era una mezcla gutural que aún hoy no logro descifrar. Lo que sí me quedaba en claro era que ella no pertenecía a este plano. Una vez más quería moverme. Sufrí tanto intentar siquiera levantar los pies. Como pude, logré ponerme en marcha y salí corriendo. Cuando pude ver las luces del pueblo, me sentí tranquilo, mas no seguro. Al llegar a casa de mi abuela, ella estaba en la entrada. Me vio con el rostro desencajado y lleno de angustia. No le dije nada, pero ella a mí sí. ¿Ya la viste? La bruja del monte. Hace años que en el pueblo no se sabía de ella. Considérate afortunado de que solo te hayas topado con ella. Es una mujer que participa en rituales oscuros, y entre más alejado mejor. Mi abuela me persignó con agua bendita y me encerró. Me dijo que no saliera, pasara lo que pasara. Si escuchaba que me hablaban o que me silbaban por la ventana. Sinceramente no sabía qué pensar. En ese momento no entendía a lo que se refería mi abuela. Esa noche
a las 2:14 de la madrugada. Escuché 3 veces el mismo silbido que en el bosque. Luego una voz femenina que me llamaba sutilmente. No abrí. Lloré como niño toda la noche. Ni tampoco he vuelto a subir al monte. Tengo miedo de solo recordar que la bruja sabe de mi existencia. La mujer del mercado de Sonora, Ciudad de México. Esta carta fue escrita en 1989 y encontrada entre documentos viejos de un tío que fue locatario del mercado de Sonora. Hace 26 años. Hola Margarita, perdón por tardarme en contestarte. He estado dándole vueltas a lo que escribiste en tu carta desde que la leí. Me hablaste de una señora que fue a preguntar por unas jaulas negras en el local 75. Dices que iba vestida de negro y que olía raro. Mira, voy a contarte algo que juré nunca decir. Cuando trabajas en el mercado de Sonora, aprendes rápido a no meterte con ciertas cosas, pero tú mereces saberlo. Yo estuve en ese mercado entre 1983 y 1989. Tenía un puesto de herbolaria básica. Comida para aves y jaulas junto al local que mencionas. Era un sábado, como a eso de las 5:45 de la tarde. Algunos puestos empezaban a cerrar. Yo estaba barriendo. En eso se acercó una mujer. Y desde que entró, sentí algo raro. El aire se volvió denso, literalmente denso. Como si algo invisible pesara en el ambiente. Era una señora de unos 70 años, tal vez más, pero no caminaba como anciana. Lo hacía erguida, como si fuera joven y aún sin esfuerzo. Tenía un vestido largo, negro y antiguo, de esos que nadie usaba ya en esa época. El cabello blanco, muy largo, pero limpio, brillante. Lo más extraño era su olor, como a flores marchitas y hierba seca. La mujer se paró frente a mí. Me miró con unos ojos tan negros que daba miedo mantenerle la mirada. Me preguntó, ¿tienes jaulas negras? Sinceramente, su pregunta me dejó sorprendido por un momento. Le pregunté qué tipo de jaulas buscaba. Me respondió, para crías que no tienen nombre ni cruz. Te confieso, Margarita, que fue ahí cuando supe que no estaba lidiando con una clienta común. Como sabrás, en ese mercado se vende de todo, pero hay niveles. Le dije que no vendía ese tipo de cosas y que tal vez en otro local podrían ayudarla. Sin decir palabra, me sostuvo la mirada durante unos segundos que se me hicieron eternos, como si me estuviera leyendo por dentro. Y luego me dijo algo que jamás voy a olvidar. Tú ya traes algo encima. No deberías estar aquí. Se fue sin mirar atrás. Apenas desapareció entre los pasillos, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Cerré el puesto de inmediato. A la mañana siguiente, mi hermana menor amaneció con marcas en el cuello. Parecían dedos delgados, como si alguien la hubiera sujetado mientras dormía. Toda mi familia estaba asustada, así que llamamos a la policía. Creíamos que alguien había entrado a la casa e intentado hacer alguna fechoría. Se revisaron puertas y ventanas, pero no había señal de haber sido forzadas. Todo estaba cerrado. Era imposible que hubieran allanado mi casa. Las 3 noches siguientes fueron más que extrañas.
En el pasillo del segundo piso que da a las habitaciones, se escuchaba como alguien o algo caminara pesadamente y arrastrara alguna especie de bulto. Cuando salíamos a revisar, solo había pequeños rastros de tierra roja a lo largo del pasillo. En la última noche se incrementó el ruido, pero ahora también en el techo se escuchaba lo mismo. Margarita, de verdad que no sabíamos qué hacer. Todas las preguntas que mi familia y yo nos hacíamos tenían como respuesta el comentario de la vieja mujer, que fue a buscar jaulas negras. Me fui del mercado esa misma semana. No quise volver, pero pregunté a algunos de los viejos locatarios sobre ella. Uno de ellos, don Chucho, me dijo sin rodeos: no es mujer, es una bruja de viejo linaje. Aparece cada tanto a buscar lo que necesita. Nadie la llama. Ella llega sola. Desde entonces he sabido de al menos 2 personas que han tenido encuentros con esa bruja. Todos se fueron del mercado poco después. Uno contaba que en su casa todo árbol o planta que tenía en su jardín se marchitó de pronto, y las hojas secas tomaron un color rojizo seco, y el aroma de esas plantas era tan fuerte y asqueroso, como si fuera un animal en descomposición. Pero alrededor de ello no había cuerpo alguno. A otra, que la corrió de su local por insistir en permanecer dentro cuando ya estaban cerrando, le secó la voz. De la noche a la mañana perdió la capacidad de hablar. Los médicos no han encontrado causa de esto. Margarita, si la vuelves a ver, no la mires a los ojos, no le contestes preguntas y nunca aceptes nada que te dé, aunque parezca un regalo. No hay jaulas negras en ese mercado. Lo que ella busca son almas. Cuídate mucho, por favor. El canto de la bruja en Naolinco, Veracruz. Este es un fragmento del diario de una mujer llamada Soledad, quien lo escribió de su puño y letra. Fue hallado en una casa abandonada al realizar una expedición urbana. 3 de enero 1999. Hoy es la tercera noche que no duermo bien. He intentado convencerme de que todo tiene una explicación lógica, que el canto que escuchamos es un eco, una radio o un ave nocturna, pero ya no puedo mentirme. Anoche volví a escuchar ese sonido más fuerte, más cerca, y esta vez algo vino con él. Todo comenzó la semana pasada, el 27 de diciembre. Aún seguía la decoración navideña en las calles. Remedios, mi prima, había venido desde Jalapa a pasar unos días conmigo en Naolinco, en casa de mis padres. Teníamos tanto por contarnos, así que decidimos caminar de noche por el sendero que va al viejo cafetal para ver las estrellas y platicar a gusto, como siempre lo hacíamos cuando nos visitábamos. Esa noche no había luna, así que podríamos ver las estrellas sin ningún problema. El silencio era hermoso, de esos que amas porque hay tranquilidad absoluta, hasta que de pronto desaparece. Íbamos por el sendero riendo sobre tonterías de la juventud cuando de pronto escuchamos un canto por primera vez, justo en el momento en que más alegres estábamos. Era la voz de una mujer, aguda y triste. Cantaba una melodía lenta. Cuando la escuché, se me puso la piel de gallina. Primero pensamos que era alguien perdido buscando ayuda. Remedios insistía en acercarse a la zona donde provenía el sonido, pero a mí sinceramente me dio bastante miedo. Solo de recordarlo me revuelve el estómago. El canto seguía, pero no se escuchaban pasos ni luces que nos orientaran de dónde provenía.
En eso, sin razón aparente, Remedios se desmayó. Cayó al suelo como si fuera una muñeca de trapo. Grité pidiendo ayuda. Estábamos en medio de la oscuridad. No había nadie. Corrí como loca pidiendo auxilio. Mis tíos y mi papá llegaron al lugar. Cargaron a mi prima. Ella despertó hasta el amanecer. No tenía ningún recuerdo de lo que sucedió. A partir de ahí, cada madrugada a las 2:25 horas se escucha el mismo canto y cada vez más fuerte. No se distinguen palabras claras, es solo una melodía llena de tristeza. Mi mamá dice que probablemente sea una mujer loca, de esas que viven en las calles. Pero mi abuelo insiste en que es otra cosa. Una bruja del monte en búsqueda de atraer hombres y mujeres para sus rituales oscuros, y que esa voz no canta, sino que está llamando a su presa, en espera de que alguien caiga en el juego. Ayer por la tarde, mi prima Remedios dijo que quería volver al cafetal, pues soñó que había algo enterrado allá y que necesitaba encontrarlo. Me insistió en que la acompañara. Le dije que no y eso provocó una discusión. Salió sola con linterna en mano. Eran las 7 de la noche cuando se fue. Nunca regresó. Mi familia llamó a la policía y buscamos toda la noche con los vecinos. Solo encontramos su lámpara, rota, tirada en el sendero. Cerca había un círculo hecho de piedras negras y dentro ceniza y algo peor. Un mechón de cabello largo y negro, amarrado con hilo rojo. Hoy muy temprano por la mañana, apareció una figura de cera en el umbral de la casa. Tenía la cara derretida y un alfiler clavado en el corazón. No entiendo qué está pasando. No sé si hay solución de todo esto que mi familia y yo vivimos. Lo que sí es seguro es que esta noche no dormiré. Porque el canto ya no viene del viejo cafetal, sino del otro lado de mi ventana. El sonido es más bajo, como si la bruja supiera que estoy sola. Tengo tanto miedo de cerrar los ojos, de descansar, de quedarme dormida un momento. Si no aparezco mañana, y si alguien encuentra este diario, por favor no escuchen el canto. No salgan. Porque la bruja no canta para que la encuentres. Canta para encontrar tu alma. Soledad. El trueque con la bruja de Ocotlán, Oaxaca. Ya no puedo estar en paz y siento que esto no va a terminar bien. El martes pasado fui con mi mamá al tianguis de Ocotlán. Ese de siempre, todo iba normal. Comimos en uno de los puestos, platicamos y compramos varias cosas, pero hubo algo, alguien que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Era una señora muy delgada, alta, con la piel como amarilla, como si estuviera enferma. Llevaba una blusa bordada toda raída y un rebozo negro que le cubría el cabello. Pero lo que más me impresionó fue su mirada. No me observaba como una persona. Lo hacía como si yo fuera su presa. Se me acercó sin decir palabra alguna y me ofreció una muñeca de trapo. El rostro estaba bordado con hilo negro, sin boca, sin ojos, solo líneas como si fueran cicatrices. Me respondió con una voz ronca. No cuesta dinero. Solo quiero un favor tuyo cuando te lo pida. Me reí sumamente nerviosa. Pensé que era una forma rara de vender, pero tomé la muñeca. No quería hacerla sentir mal. Apenas la toqué, sentí un cosquilleo en los dedos, como si me hubiera picado algo invisible. Recuerdo que me ardió mucho por dentro. La vieja señora me miró otra vez y dijo: cuando escuches tu nombre, ven sola. Y se fue. Se fue como si se deshiciera en la gente. Desapareció entre los puestos.
Sobre este encuentro no le dije nada a mi mamá. Regresamos a casa y guardé la muñeca en una bolsa. Esa misma noche, a las 3 de la mañana, los perros empezaron a ladrar desesperados. Fui a asomarme a la ventana y vi una figura parada junto al árbol. No tenía rostro, pero algo muy dentro de mí sabía que era ella. La figura no hacía nada, solo estaba allí. Y entonces escuché mi nombre susurrado dentro de la casa. El terror comenzó cuando me percaté que la muñeca ya no estaba en la bolsa, sino encima de mi cama. Desde entonces todas las noches sucede algo raro. Ayer encontré 3 marcas en la puerta, un triángulo con puntos negros en medio. Antier, la muñeca amaneció a un lado de las fotos de familiares ya difuntos y con una vela encendida. Nadie de mi familia la había prendido. Le conté a mi abuela y ella, sin dudar un instante, me dijo que eso no era una muñeca, era un pacto y que ya lo había aceptado. Mi abuela me hizo dormir con sal debajo de la almohada y me colgó un crucifijo al cuello, pero esta noche escuché la voz de nuevo. Me decía que saliera, que ya era hora del favor. Obviamente no salí, pero la muñeca ya no está en mi cuarto. Desapareció. Te cuento esto para que no aceptes nunca nada de nadie que no te pida dinero. El regalo sin precio es deuda del alma. La bruja del cerro del Tepetlayo, Guerrero. Comparto esto que me pasó, porque si me llega a suceder algo, quiero dar testimonio de lo que estoy viviendo. Hace unos días fui con mi papá a dejar comida al rancho de unos tíos. Ahí, al pie del cerro del Tepetlayo, el más grande de por acá. Salimos como a las 6 de la tarde. Estaba nublado y la luz se iba poco a poco. Cuando regresábamos por el camino de terracería, vimos a una señora parada justo en la curva de una vereda. Parecía que estaba en espera de alguien. Mi padre bajó la velocidad y abrió la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda. Ella no respondió, solo levantó la cabeza lentamente, y ahí fue donde todo se volvió tan extraño. El rostro que vimos no era normal. No tenía cejas ni pestañas. La piel estaba casi pegada al cráneo. Los ojos eran negros, oscuros, muy oscuros. La boca no tenía una sonrisa, era una línea que iba de oreja a oreja, llena de dientes chiquitos como de un niño de 7 años. Estaban todos iguales y los labios apenas los cubrían. Mi papá y yo nos quedamos paralizados y no dijimos nada durante unos segundos, que se me figuraron una eternidad. La extraña mujer dio un paso hacia la camioneta. Su movimiento fue rápido, como si flotara. Curiosamente, sus pies estaban descalzos y se veían hinchados, como si hubiera estado caminando horas en el monte. En ese momento, mi padre intentó arrancar, pero el motor no encendió. La señora se acercó más. Su cara empezó a tomar un semblante de felicidad morbosa. Y entonces sacó algo de su rebozo. Un puñito de tierra negra y unos huesitos blancos. Los sopló y justo después mi padre gritó. Le sangró la nariz y se recostó sobre el volante. Yo no sabía qué hacer. Grité como nunca y cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo ya no estaba la señora. Había un olor horrible, como a carne podrida y a humedad. Mi papá lloraba en silencio. Parecía un niño pequeño ahí sentado. Nunca había visto a mi padre tan desencajado y frágil.
Llegamos a casa. Justo afuera se encontraba una vecina muy cercana a nosotros, sentada en su mecedora. Al vernos se levantó, se acercó con el semblante desencajado. No le dijimos nada. Más tarde tocó a la puerta. Nos traía de cenar unos tamales hechos por ella. La invitamos a pasar y ahí fue donde le contamos todo lo que pasó. Ella nos hizo bañarnos con agua de ruda y salvia. Nos colgó una pequeña cruz de palma al cuello. Dijo que esa mujer no era una bruja cualquiera, sino una de las viejas, las que andaban por los cerros desde antes de que hubiera iglesias o escuelas, las que pactaron con lo oscuro para seguir ahí. Hoy, cuando me desperté, encontré un hilo rojo amarrado a la cabecera de mi cama. No sé cómo llegó ahí, y mi ventana estaba abierta, aunque juro que la cerré anoche. Y en el patio había marcas de pies descalzos, todas ellas apuntando hacia mi cuarto. Ni mi padre ni yo salimos. Por eso comparto todo esto, porque no sé cuánto tiempo me queda antes de que regrese. Los lugares que creemos pacíficos a veces son solo un velo. Entre las sombras casi siempre hay algo que se alimenta de nuestros miedos más profundos. Hasta aquí nuestro relato. Experiencias inusuales que nos marcan. Las hemos vivido todos alguna vez. Cuéntanos las tuyas. Comenta, comparte y no olvides seguirnos. Que el baúl de los ecos sea nuestro punto de reunión, donde historias, leyendas y anécdotas insólitas sean la excusa perfecta para apagar la luz y escuchar una historia alucinante. Hasta el próximo relato.